Es un gusto recibir en los estudios de FM San Ramón a Fernando Pereira, candidato a la presidencia del Frente Amplio, y Natalie Muñiz, edil departamental, que hoy nos acompañan. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Bien, un placer recibirlos. Natalie, haciendo una recorrida, comienzo con la dama y la locataria, haciendo una recorrida por todo lo que es el territorio, ¿no? Aquí en Canelones. Sí, bueno, buenos días, un gusto como siempre estar acá, saludar a todos. Y sí, hoy comenzamos la recorrida y estamos acá en San Ramón con Fernando Pereira. Bueno, es una alegría enorme poder contar con él acá hoy. Hemos conversado con varios compañeros de acá de la localidad y bueno, recorriendo un poco, dando a conocer un poco lo que es lo que se viene ahora, que es la campaña, la candidatura las elecciones del Frente Amplio y las internas, en la cual tenemos la suerte de tener al compañero Fernando Pereira como candidato, como uno de los candidatos a la presidencia a nivel nacional del Frente Amplio, que para nosotros es un orgullo y un honor que pueda estar ocupando ese rol. Fernando, se había hablado de candidatura única, finalmente se decantaron por esto. Bueno, tú sos uno de los candidatos, aparte tiene mayor apoyo y mayores números, esto hay que decirlo también, o sea que se va encaminando una elección bastante interesante y con buen futuro, ¿no? Sí, lo primero es, a todos nos une el Frente Amplio. Es una construcción que tiene 50 años, que juntó los partidos tradicionales de la izquierda con hombres y mujeres que provenían de los partidos tradicionales, Elmar Michelini, Enrique Erro, Álvaro Roballo, entre muchos otros, ¿no? Francisco Rodríguez Camuso, y también a la democracia cristiana, a los socialdemócratas, y a figuras independientes que vinieron a construir una coalición que luego fue coalición movimiento, es decir, el movimiento pensado como los comités de base interactuando con la sociedad. Y eso de las riquezas más imponentes que tiene un partido político. De hecho, hay un trabajo de Rafael Piñeiro y que fue muy premiado en el mundo, precisamente por mostrar la experiencia del Frente Amplio de la construcción de un partido que es una coalición y al mismo tiempo un movimiento que actúa sobre la realidad, sobre las localidades, sobre las ciudades, sobre los barrios. Y bueno, nosotros somos una opción a ser presidente del Frente Amplio, pero el presidente del Frente Amplio no es un mesías, tiene que interactuar con esos partidos y esos territorios para construir un frente y más amplio. Y si uno quiere ser más frente y más amplio, tiene que hablar con la academia, con los intelectuales, con la ciencia para ver el tema del desarrollo productivo, con los hombres y mujeres de la cultura, del arte, para entender el desarrollo y la hegemonía cultural de una nación, y con todos aquellos que producen conocimiento. Pero nunca olvidarse que el militante territorial construye la comunicación entre la dirección del Frente Amplio y el pueblo uruguayo allí en las localidades, en las ciudades, en los pueblos, en las capitales. Y esto tiene que ser un trabajo que nos permita entender todo el país, no un pedazo del país, todo el país. Si queremos ser mejor y más Frente Amplio, tenemos que conocer todo el país. Fernando, ¿qué motiva esto? Porque muchos dirán, bueno, Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, o sea, te asocian por allí, naturalmente, siendo que tú desde muy joven estuviste en la militancia también, ¿no? Pero ¿qué te motiva a pasarte para ya dejar la cuestión sindical para ir directamente por esto otro? Evidentemente que habrán motivos de peso para querer ocupar este lugar. Sí, el principal, que los 15 años del Frente Amplio fueron años diferenciales para la sociedad uruguaya. Fue un partido político que llegó para transformar, y transformó. Transformó la matriz energética uruguaya, que eso se puede ver en la foto de un parque eólico, pero es mucho más que eso, casi la totalidad de la energía eléctrica uruguaya. Transformó la educación uruguaya duplicando el presupuesto educativo. Hoy las maestras ganan el doble de lo que ganaban en el año 2004, el doble. Y este año, en el año de la pandemia, perdieron 18 jornales por rebaja salarial. Primera vez que cae su salario en 16 años. Luego uno mira las algunas reformas jubilatorias, y posibilitó que mujeres con hijos pudieran acreditar un año por hijo. Uno mira la reforma tributaria, y posibilitó una distribución del ingreso más equitativa. Uno mira a los niños y niñas uruguayas y todos tienen una computadora. El plan Ceibal supuso que cada niño tuviera una computadora, pero luego hay internet en las plazas, en las escuelas, en los liceos. Uno mira que el sector doméstico tiene convenio colectivo y las trabajadoras son asalariadas con aportes al BPS. Uno mira al trabajador rural y ahora tiene una jornada de 8 horas y por encima de las 8 horas le pagan horas extras. Entonces, con esos cambios es necesario
hacer un clic que es gobernamos para la gente, como estos datos lo demuestran. Y podría estar una hora el programa diciendo datos, la mejora de salud pública, la inversión en atención primaria de salud, la transformación del sector productivo, los niveles de exportación que tuvo Uruguay, el valor agregado que le puso a varias de sus productos de exportación. Pero al mismo tiempo somos conscientes que gobernamos para la gente, pero no necesariamente con la gente. Y gobernar con la gente es un acto democrático, es decir, poder interactuar para ver por qué se hace una plaza, por qué se hace un puente, por qué se hace una carretera, por qué se hace una transformación energética. Porque si no, la gente puede suponer, la luz prende de la misma manera. Digamos, el tema es que hay que explicar por qué el cambio de matriz energética es necesario, por qué el cuidado del medio ambiente es necesario, por qué el cuidado del techo común es necesario, y esos son temas que creo que en algún momento los perdimos de vista, ¿no? Fernando, por allí tú decías que pese a estos 15 años de todas estas cosas buenas, también hay unos cuantos desafíos pendientes en materia de justicia social, y en eso también es bueno trabajar. O sea, siempre hay algo más por hacer. Bueno, tenemos una cantidad de niños pobres inadmisible para un país que produce para 30 millones de habitantes, ¿no? Y en el Uruguay vivimos algo más de 3,5 millones. No nos pueden quedar niños que tengan problemas de nutrición. Bueno, acá la maestra podría dar cuenta de cuántos niños llegan con problemas de talla, tamaño y peso, sobre todo en las escuelas de contexto crítico. Cuáles son las dificultades que tenemos en términos de pobreza y de casas habitaciones, es decir, de casas que no tienen el estado mínimo para que los seres humanos vivan y puedan desarrollarse. Hay una tarea de justicia social que tiene que estar en el corazón y en el alma de los frentamplistas, ¿no? Eso no lo podemos ver con ajenidad, lo tenemos que ver con un dolor que nos interpela, que nos invita a pensar el tema, que nos invita a hablar con académicos y con la gente que trabaja en los barrios y con la gente que arma las ollas populares, que nos invita a construir el conocimiento que nos permita dar vuelta a una circunstancia que hay que dar la vuelta. No hay más remedio que los ricos dejen de ganar un poco más para que los pobres accedan a la alimentación. Y esto tiene que ser un acuerdo, yo diría. Digamos, hay personas en el Uruguay que concentraron en el año de pandemia 6.800 millones de dólares en bancos uruguayos y extranjeros, mientras 100.000 uruguayos cayeron por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, que no tienen sus necesidades básicas satisfechas. Es lógico esto, no es doloroso, no nos debería provocar un dolor. El Uruguay ahorró de las cuentas públicas 600 millones de dólares. Mientras tanto, decenas de miles de uruguayos tienen que alimentarse en ollas populares. ¿No nos da tristeza eso? Porque yo entiendo la solidaridad de deportistas, de clubes, de comunidades, de sindicatos, para que esas ollas no le falten los alimentos. Pero también cualquiera de nosotros comprenderá que para alimentarse tener que hacer una cola es algo que nadie querría para sí, ni para su familia, ni para nadie. Entonces hay que tratar de construir políticas que de alguna manera compensen la circunstancia desventajosa en la que se encuentran miles y miles de uruguayos que están en situación de pobreza, ¿no? Ni que hablar, no debe ser fácil enfrentarse a una pandemia como esta, ¿no? Que aparte no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. En los números uno ve que hay un apoyo, o bueno, la gente ve con buenos ojos lo que ha sido el desempeño del gobierno en materia de lo que ha sido el manejo de la pandemia. ¿Cómo lo ves tú puntualmente? ¿Cómo ha sido? Algo ya me has adelantado, pero en términos generales. Bueno, en términos de defensa de la libertad, yo es un bien que defiendo siempre, porque los hombres y mujeres libres en general tienden a buscar fórmulas que permitan mantener sociedades más equilibradas, más unidas, sin grietas, sin broncas, sin desesperar, con esperanza. Y eso se logró construir por acciones del gobierno, pero también por responsabilidad de los sindicatos. Pensá que fue el año de la pandemia, el año de menor conflictividad de los últimos 25 años. O sea, toda la era progresista, todo el gobierno de Jorge Valle, todo el gobierno anterior de Sanguinetti, este fue el año de menor conflictividad, porque se fue responsable con la nación. De la misma manera que en Uruguay no se generaron enormes movilizaciones reclamando confinamiento, reclamando medidas más duras del gobierno, como pasó en otras partes de América Latina y del mundo, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera de la pandemia hemos salido unificados. Una parte de la pandemia que nosotros creíamos que había que tomar unas medidas más duras, sobre todo las que recomendaba el GACH, pero aún así asumimos que la autoridad sanitaria del país era el MSP y lo llevó adelante. Ahora bien, luego cuando uno mira las encuestas con rigurosidad,
ve que tiene críticas muy importantes al tema del empleo, temas muy importantes al tema del trabajo, porque se perdieron 55.000 puestos de trabajo, temas muy importantes al tema de la economía, y estos temas son críticas que el pueblo uruguayo tiene a quien les prometió los mejores 5 años de su vida. Y 2 años, casi 2 años después de empezar el gobierno, los uruguayos añoran a tener el ingreso que tenían en 2019, el último año del Frente Amplio. Y si todo saliera bien, en el 2024 los uruguayos ganarían lo mismo que en el 2019, es decir, media década perdida, en términos de ingreso y de progreso. Y eso no creo que sean los mejores 5 años de nuestras vidas, porque veníamos de 56% aumento salarial en 15 años, 100% para el caso de los maestros, 80% para el caso de los trabajadores de la salud. Es decir, veníamos con guarismos muy potentes en términos de crecimiento económico y crecimiento con distribución, es decir, que los trabajadores ganaban mejores salarios. Ahora empezó una caída del 5% que no la hemos logrado recuperar en 2 años consecutivos. Y esto, naturalmente, la gente tiene que preguntarse, ¿hoy vivimos mejor que en 2019 o peor? La luz, ¿cuáles son las ventajas que nos ha traído? Porque nos preguntan en qué perjudicó, pero ¿y cuáles son las ventajas? ¿En qué vivís vos mejor? ¿En qué estás mejor? ¿Qué mayor cantidad de libertad tenés? Yo por lo contrario veo restricciones a la libertad. Por un lado, restricciones al piquete que puede ser disuelto por la policía. Por ejemplo, se ve una movilización en San Ramón por querer poner un semáforo, o contra la violencia de género, o por derechos humanos, o porque los habitantes de San Ramón quieren protestar por algo. Y ese derecho, digamos, que se cercena en la LUC, es un derecho que fue fuertemente cuestionado por la OIT en cuanto al piquete de huelga, porque es una de las medidas que la OIT valora como positiva para ser utilizada por el movimiento sindical. Y en el propio Parlamento la OIT le planteó al Parlamento que estaban votando un artículo de una ley que claramente violaba un convenio internacional del trabajo y lo votaron igual. Y si uno mira educación, Consejo de Educación Primaria, tiene 100 años de historia. No pensemos que es la era progresista que creó un consejo. Se creó hace 100 años. ¿De qué se trata eso? Son 3 maestras o maestros con más de 10 años de trayectoria docente que dirigen la educación pública del Uruguay en materia de primaria y educación inicial. Y son 10 años de trayectoria docente. 2 de ellos elegidos por el Poder Ejecutivo y 1 por el voto directo y secreto de la totalidad de los maestros. De un plumazo eliminaron esta terna, dejaron una sola dirección general para dirigir un organismo de este tamaño. Si nosotros le explicamos esto a las comunidades escolares con paciencia, con modestia, lo van a entender. Porque, digamos, la distribución de los trabajos, el propio intercambio pedagógico y académico entre los profesionales, el poder conversar esa terna con los especialistas, con los inspectores regionales, departamentales, para construir la mejor política pública en materia de educación, era una herramienta formidable de la escuela democrática, gratuita, laica, obligatoria. Si uno mira cuando estuvo en el tema de seguridad presentes el doctor Germán Aller, grado 5 de Criminología, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto de Derecho Penal, para hablar sobre los artículos de seguridad mencionados y que quieren ser derogados en este referéndum, fueron muy críticos con los artículos, extremadamente críticos. Es que no tendrían que discutir con nosotros, tendrían que discutir con los especialistas. ¿Qué les decían? Van a llenar a las cárceles de presos, algunos con delitos menores. Ninguno de ellos se va a poder rehabilitar porque las cárceles no están en condiciones de rehabilitar. Y eso luego vuelve a la sociedad en forma empeorada. Si ustedes leen ahora el informe del comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, ven esas circunstancias. No solo violación de los derechos humanos, escasas posibilidades de egresar de la privación de libertad con posibilidades de reinsertarse en la sociedad. Entonces, cuando uno empieza a hablar de estos temas y la gente empieza a entender de qué se trata el fenómeno, finalmente en su libre albedrío, en su forma libre de pensar, va a decidir, yo no estoy mejor que lo que estaba en 2019. Y si no estoy mejor, ¿por qué voy a avalar una ley que es de mala calidad, que nadie sabe cuál era su contenido, que se aprobó en el medio de una pandemia y que no ha traído consigo ninguna ventaja para la sociedad uruguaya? E independientemente que no cambie de partido, va a derogar la ley, como hizo en el 92. Imagínate en el 92, el Frente Amplio era el 30% de los votantes. La ley se derogó con el 72%. Y a la elección subsiguiente, el Frente Amplio fue el 33% de los votantes. Es decir, no hay una elección de mitad de periodo, hay una elección sobre una ley que la gente resuelve si es buena o es mala. Para nosotros es mala,
y para, como la consideramos mal, hay que votar sí a la derogación de 135 artículos, pero la gente hay que convencerla con argumentos. Entre los que creemos que el Estado tiene que cumplir un rol protector de los uruguayos con más debilidad, que tiene que tener empresas públicas fuertes y que tiene que brindar servicios de calidad, educación, salud, vivienda. Y entre los que creen en el Estado mínimo y que el mercado tiene que regular los ingresos. Y cuando el mercado regula favoreciendo a los más poderosos, ¿no? Por allí decías tú que la LUC tiene una baja calidad democrática. Por otro lado, el ministro de Defensa Nacional decía que era popular y garantista, y por eso no había que derogarla, claro, porque ellos están haciendo la campaña opuesta, ¿no? Para seguir con estos 135 artículos. Fue un trabajo que ya comenzó bien porque se alcanzaron las firmas. Uno espera que pueda llegar justamente a derogarse estos 135 artículos. También está dentro del trabajo que vienen realizando como fuerza política esta campaña, más allá también de lo que van a ser las elecciones de frente. Bueno, algo popular cuando la gente lo conoce. La encuesta Factum da cuenta de que la mayor parte de la sociedad uruguaya no conoce la ley. Puede ser que sea popular el término LUC, pero luego los contenidos de la LUC, no estos 135 artículos, 476 artículos. Ley, ¿no? Bueno, ya leer los 135 artículos te lleva 2 o 3 días y analizarlos porque son cambios de otras normas, son cambios en la ley de educación, es la primera vez que se hace. Ahora, no es que nosotros digamos que tiene poca calidad democrática, el propio Parlamento hizo un estudio en acuerdo con la Facultad de Ciencias Sociales para analizar cuáles eran los proyectos que tenían mayor calidad democrática. El que dio peor calidad democrática fueron las LUC y particularmente denominadas las LUC ómnibus, es decir, que tienen un articulado grande. A esta no entró en ómnibus. Botinelli le llamó ferrocarril porque son una cantidad de vagones interminables que laudan hasta los chorizos en la carnicería, ¿no? Sí, sí. Entonces, de alguna manera, una ley de este tipo, ¿cómo va a ser popular si la gente no la entiende? La gente no puede tener una legislación que luego no conozca, porque luego sos responsable de la legislación. Entonces me da la impresión que tiene poco de popular y que hay que construir las condiciones para que las fuerzas que creemos que somos la fuerza del Frente Amplio, para nosotros la fuerza del pueblo, pueda hablar con la gente sin levantarle muros adelante para explicarle cuáles son los motivos. Y si logramos explicarle algunos de estos motivos que yo di y muchos otros que hay, bueno, referidos a la vivienda, al desalojo express, no le gusta que digamos desalojo express, pero ¿cómo le llamás a una persona que no puede pagar y la desalojan en 7 días? Sacá el express. ¿Qué hogar tendrías vos? Vos vivís en tu casa. ¿Qué certeza tendrías vos si a los 7 días, porque perdés un laburo, no puedes pagar, te sacan de tu hogar? Y si sos buen pagador en un mes, porque consiguió un inquilino que le pague más o por lo que sea, ¿cuál garantía tiene el inquilino de vivir en un hogar que sienta que es su casa? Que puede tener olor a comida, que puede cuidar a sus hijos con garantías, con seguridad, con certezas. Entonces, este nuevo régimen de alquiler, ¿es positivo para los uruguayos? No. Y casi no lo está utilizando nadie. Pero no porque la gente diga no lo utilizo porque la LUC no me gusta. No lo utilizo porque es nada garantista. Ahora, sí se podría construir un sistema de garantías como hubo en el periodo pasado, más amplio, que también aquel que alquila porque tiene una casita en el fondo y quiere ganar unos pesos para complementar su jubilación pueda cobrar todos los meses, ¿no? Pues también comprendemos la otra parte. Ahora hay que generar garantías para las dos partes y el Estado ser el garante de las dos partes. Finalmente el Estado le va a terminar cobrando a la persona que no tiene garantía, como todo el mundo termina cobrando. Ahora, lo va a hacer sin necesidad de sacar a las personas en pocos días de su hogar, ¿no? Fernando, el trabajo que conlleva el Frente Amplio en estos momentos es tener más presencia en el territorio. Creo que tú estás de acuerdo, lo veía porque Susana Muñiz, que es candidata a la presidencia del Frente Amplio en Canelones, una de ellas, ¿no? Decía justamente eso también, ¿no? Que el Frente Amplio tiene que tener más presencia en el territorio. ¿Estás de acuerdo en eso? Que también hace falta justamente hacer este tipo de recorridas y tener más presencia y más fortaleza en el interior y en todos los territorios. Sí, y no tener la pretensión de centralizarlo. Ajá. Porque a esta localidad no la va a conocer mejor nadie que quienes habitan en la localidad. Es necesario que el presidente del Frente Amplio conozca la localidad, los habitantes que tienen, cuál es la producción, dónde están las pasiones, dónde están las dificultades que están atravesando, cuáles son sus penurias, también cuáles son sus alegrías. Pero luego el militante territorial es el que juega el papel fundamental. Las bases frente amplistas son increíbles en eso.
Pensar que todas las semanas se reúnen entre 3.000 y 3.500 uruguayos a discutir política es un caso inédito en el mundo. Ahora necesitamos más, y eso necesitamos que los parlamentarios salgan al interior, que nuestros referentes políticos salgan al interior, pero no solo a visitar, sobre todo a escuchar con modestia qué están esperando del Frente Amplio. Porque la manera de construir la esperanza es apostar a derogar los 135 artículos de la LUC, pero a reconquistar el gobierno. Pero no a reconquistarlo porque sí, a reconquistarlo porque tenemos otro ciclo de reformas para hacer que puedan transformar la nación como lo hicimos entre 2005 y 2020. Si tenemos esas reformas, si la gente las comprende, si las late cualquier localidad, cualquier pueblo, cualquier ciudad, cualquier capital, entonces va a volver el 2024 al Frente Amplio, pero va a volver con una agenda clara, con un programa claro, y con hombres y mujeres para llevarlo adelante. Si uno mira el elenco que tiene el Frente Amplio en condiciones de gobernar en 2024, encuentra hombres y mujeres de 30, 40, 50, 60 años en condiciones de llevar adelante el timón de la nación y hacerlo con un rumbo claro, para que la gente viva mejor y no para que añore vivir como vivía hace 2 años, ¿no? Natalie, con mucho trabajo a nivel departamental también, ¿no? Porque, bueno, hay elecciones nacionales, departamentales, naturalmente, y bueno, eso implica una recorrida interesante. Sí, justamente estamos en eso recorriendo, en estos días hemos estado recorriendo varias localidades y bueno, en este caso estamos ya enfocados en lo que es la elección del día 5 de diciembre, en la cual todos los frente amplistas elegimos a nuestro presidente a nivel nacional y al departamental, así como también al plenario departamental y nacional, que son para nosotros, para nuestra fuerza política, el organismo base que tenemos que realmente participar todos, ¿verdad? Todos los frente amplistas, convocados ese 5 de diciembre a votar y a ser partícipe de la construcción de este nuevo Frente Amplio que necesitamos en este tiempo, como decía Fernando, que realmente él en su figura realmente tiene eso de conciliador, de lograr conversar su historia para atrás con lo que tiene que ver con el PIT-CNT. Realmente es bien interesante para nosotros también, esa cercanía, ese vínculo con lo que es el gobierno también nacional y conversar con todos los actores sociales y políticos, lo cual nos parece bien importante e interesante. Perfecto. Bueno, gracias por estar, Fernando, a seguir con esta recorrida y felicitaciones porque recientemente, bueno, te has casado, así que lo hablamos fuera del micrófono, pero no queríamos tampoco evitarla. Una cosa linda, porque obviamente vivimos en pareja hace 16 años, es decir, matrimonio ya éramos, pero bueno, quisimos como formalizar. Y sí, es como un redoble de compromiso, porque finalmente hemos construido una pareja capaz de construir nuestros hijos, los de ambos, la que yo tenía de 33 ahora y sus hijos, y esa comunión siempre es una herramienta de tolerancia, de paciencia, de construcción de familia, que finalmente le dimos un toquecito mágico, y bueno, la verdad que nos sentimos muy felices, es decir, no es que haya sido una cuestión formal simplemente, que al principio lo pensamos así, fue una formalidad que nos hizo felices, porque finalmente nos dimos cuenta que mucha gente nos expresó su cariño, su simpatía por la pareja, su amor, porque finalmente de eso se trata, y también ratificó nuestro amor. Nosotros nos une el amor, no nos une la política, nos une el amor, los dos somos votantes del Frente Amplio, pero ella no es militante particularmente. Sí milita por causas, como la LUC, o por los derechos humanos, o por el feminismo. Y bueno, con particularidades diferentes, ella es mercedaria, yo soy montevideano, logramos construir una cosa de mucho tiempo, de mucha fortaleza y ojalá de mucho futuro, ¿no? Seguramente que sí. Bueno, gracias por estar, a seguir adelante y a seguir trabajando, de eso se trata. Un abrazo. Muchas gracias.